os voy a explicar un poco, más que nada, el proceso que desde IDF nos estamos involucrando en la movilidad sostenible, más allá de mi experiencia personal. Este último año, yo llevo un año en IDF y es curioso porque cuando entré, cargadores eléctricos pocos se proponían en las instalaciones que IDF promueve. Y este año pues ya llevamos prácticamente 92 cargadores instalados, sobre todo en clientes industriales, ¿no? Entonces, pues aparte de esto, pues luego os comentaré un proyecto de I+D que estamos en el cual vamos un poco más allá de lo que es la movilidad eléctrica para intentar buscar un poco más la hibridación en sistemas fotovoltaicos con temas de transporte, que creo que es interesante. Y a partir de aquí, pues bueno, todo lo que queráis preguntarme después, pues aquí estaré, ¿vale? Bueno, primero un breve inciso de IDF, es una compañía gallega además con más de 20 años de experiencia en el sector a nivel nacional, muy enfocado a nivel industrial en la solar fotovoltaica y en la que pues hemos visto, digamos, el momento inicial de la retirada del impuesto al sol hasta pues, la abertura del producto, los cambios regulatorios que han ayudado al sistema de autoconsumo, los cambios a nivel de precios que hemos vivido estos últimos años y pues siguiendo manteniendo un liderazgo en la instalación de autoconsumo en instalaciones industriales principalmente. Cierto es que nos hemos ido aumentando nuestro portfolio de producto. Como decía, también la movilidad es uno de los puntos que estamos apostando también a nuestros clientes en la instalación de infraestructura y también a nivel de sistemas de eficiencia energética como sistemas de aerotermia principalmente o otros sistemas de climatización. Bien, aquí un poco lanzamos la parte de sostenibilidad, ¿no? ¿Cómo la entendemos dentro de lo que es un sector industrial? Digamos que en este caso, entramos en una parte de movilidad que es la que da soporte a buscar la sostenibilidad y sobre todo en la eficiencia y en empresas donde la parte de transporte es uno de los puntos importantes dentro de su gestión. ¿Vale? Y pues a intentar ayudarles en su cambio o en su transformación a una gestión de la energía y a una gestión de la movilidad pues más eficiente, más moderna y actual, en la que el entorno de competitividad es importante a nivel industrial para que nuestra industria pueda ser fuerte y potente a nivel internacional. Bien, nosotros principalmente también estamos notando mucho los objetivos de ESG. Al trabajar con clientes industriales o grandes compañías es uno de los puntos clave y en los cuales también ya no es solo por un tema de tecnología o de ahorro de costes energéticos, sino que también es por un motivo de ESG. Y eso pues al final también entra gran parte de la movilidad y cómo se gestiona la movilidad en este tipo de cliente industrial. Bien, nosotros aquí entramos sobre todo en la infraestructura de cargadores eléctricos, donde podemos asesorar a nuestro cliente en qué tipo de cargadores poder tener en su infraestructura y en sus fábricas o en su entorno industrial, y en la cual, pues bueno, también la experiencia de estos años también como usuario, pues ayuda bastante a acercar qué tipo de sistemas son los más necesarios en función, pues también de sus necesidades a nivel de transporte. Aquí antes ya hemos hablado pues de diferentes tipos de cargadores en alterna y en continua. Aquí haceros un inciso porque yo con el tiempo que llevo conduciendo vehículo eléctrico os puedo decir que los primeros años me programaba mucho las cargas cuando salía de viaje. También que el salir de viaje realmente el 80% de nuestros traslados son trayectos cortos. Lo digo porque a veces nos obsesionamos en cómo hacer los trayectos largos y aquí el vehículo eléctrico es imbatible. Y desde que empecé en 2017 a programar mis viajes y
y ver un poco dónde tenía que parar, dónde tenía que cargar. A la actualidad os puedo decir que hoy salgo sin pensar en ningún momento dónde tengo que parar a cargar. Con lo cual, pues yo creo que es un indicativo de los puntos de recarga que comentaba antes Alejandro, que hay más de 3.200 en más de 150 kilovatios. Eso ya es una realidad. Cierto es que pues, la sensación de viajar, como antes comentaba Pablo, hacia Cádiz, pues hoy por hoy es totalmente factible y sin tener que programar nada. O sea, tú puedes salir perfectamente en función del estado que tengas la batería. Y que es una realidad. O sea, no por eso actualmente tengamos ese miedo, ¿no? de quedarnos tirados en la carretera. A nivel de usuario, pues hemos hecho en familia viajes pues, a Noruega, Italia, incluso Irlanda, cogiendo el barco en Bilbao. Es decir, bueno, nos hemos movido bastante a nivel europeo y a nivel nacional, pues también. Aquí también os puedo decir que he visto el cambio de infraestructura, ¿no? También ha habido fabricantes como Tesla, que de hecho es el que rompió bastante el mercado con el apoyo de infraestructura de recarga. No solo vendía coches, sino también infraestructura de recarga, que actualmente estos cargadores están abiertos a cualquier marca y que son infalibles, con lo cual en el sentido de que siempre están operativos. En los de Iberdrola, aquí Pablo, estás representando a Iberdrola, también he visto un cambio muy importante desde el 2017, porque bueno, ahora prácticamente todos funcionan de maravilla. En cuanto a los puntos de recarga y las apps, que antes también comentaba Alejandro, cierto es que la última normativa implica que casi todos los puntos tengan que tener terminal TPV. Yo creo que eso os puedo decir que también facilita mucho el proceso de recarga, porque antes cierto es que llevaba RFIDs por un tubo, o sea, lectores de RFID de diferentes operadores, Electromaps, diferentes tipos de apps. Sinceramente, pues también era un poco un coñazo. Ahora bien, actualmente, pues esto con el tema de paga vía TPV, pues ha mejorado mucho. Las apps también han ido mejorando y al final, pues te facilita mucho las cargas en largos viajes. Esto implica que cuando haces un diseño o haces digamos, pues una asesoría a nuestro cliente en cuanto a cargadores, tener en cuenta que la mayoría de veces cargamos en cargas lentas. Es decir, sobre todo a nivel industrial, a no ser que tengan una flota pues, específica de transporte de camiones, en la cual pues, tengamos que tener necesidades para cargas rápidas y como mínimo tener un cargador en continua de 50 kilovatios, normalmente son cargas en alterna hasta 22 kilovatios, de las cuales pues, también te permiten perfectamente hacer balanceos de carga, también a nivel de carga con solar fotovoltaica, sobre todo, pues, nos permite aprovechar los excedentes para carga. Los sistemas actuales de gestión de los cargadores permiten solo cargar en excedentes, eso también en residencial pues, existe. Los balanceos de carga permiten perfectamente que no tengamos bajadas de diferenciales y de tensión y con lo cual pues, tampoco te enteras si sube o baja más la potencia de carga. Es decir, la tecnología ha cambiado muchísimo y hay muchos cargadores actualmente en el mercado y que realmente pues todos son muy interesantes. Luego os comentaré un poco el Vehicle to Grid un poco más adelante, que también es uno de los, digamos, puntos, creemos nosotros, en el cual va a ser importante el desarrollo de esta carga que permitirá a los coches ser backup para dar servicio pues, tanto a nuestra vivienda como a la industria y que aquí en España, si no recuerdo mal, a lo mejor Alejandro luego nos puede aclarar, todavía no tenemos regulado a nivel de la ITC, que en otros países sí, y tenemos cargadores que ya lo permiten, como los de Wallbox, para poder hacer, digamos, backup con nuestra batería de nuestro coche. Entender que las baterías de nuestros coches
normalmente ya son de entre 50 y más de 50 kilovatios. O sea, imaginaros pues el backup que podemos llegar a tener en nuestra casa con nuestra batería de nuestro coche. Y luego, pues innovando un poco más en IDF, hemos dado un pequeño salto a la I+D y estamos ahora con un cliente aquí en Galicia que se dedica al transporte frigorífico, en el cual pues vamos a implementar un sistema de solar fotovoltaico en transporte principalmente frigorífico. Esto ahora os explicaré un poco el proceso en el que estamos viviendo de I+D, pero creo que es interesante porque al final cruza una parte importante del transporte pesado que tiene también pues unos gastos, aquí ya vamos ya a buscarle el ahorro, ¿no? Unos gastos importantes en energía que no da una autonomía o un ahorro importante en cuanto a volumen, pero sí en cuanto a rentabilidad y retorno con una implantación relativamente no muy complicada o no muy compleja o relativamente sencilla. Luego he visto alguna pregunta sobre el hidrógeno. Ahí luego, si queréis, pues podemos profundizar un poco más. Pero la electrificación sí que es cierto, como decía Pablo, es imparable y va a una velocidad mucho más rápida, sobre todo a nivel competitivo con Asia, que nos están adelantando por todos lados a nivel industrial y a nivel, sobre todo, de construcción de vehículos eléctricos. Bien, aquí nosotros ¿qué vimos, ¿no? En este caso con nuestros clientes que se dedican más al transporte frigorífico, pues bueno, una de sus principales, digamos, gastos, ¿no? Digamos que es los costes operativos del transporte, ¿no? El gasoil que acaban consumiendo en repartos, pues no tantos de última milla, sino en repartos pues un poco más largos, ¿no? Aquí hay un fabricante que se llama Polo, que es israelí, que tiene un panel ultraligero, que es el que de alguna manera ya ha implantado este tipo de sistemas en otras partes de Europa y de Estados Unidos, ¿vale? Son unos paneles ultraligeros, autoadhesivos, que pesan muy poco y realmente pues no perforan nada ni la cubierta, tienen una superficie de conexión muy interesante, son de 300 vatios pico, más o menos, y ahora ya sacarán un modelo un poco superior, de más potencia, pero que permite su implantación de una forma sencilla y fácil. Entonces, aquí lo que estamos trabajando en este cliente es implantarle pues, estos paneles ultraligeros en la cubierta del transporte para intentar reducir sus consumos, ¿vale? Y aquí entra un poco el vehicle to grid que os comentaba, ¿no? Al final, también entender que si electrificamos según qué flotas de transporte, hay muchas horas, sobre todo nos decía el cliente, hay horas en las cuales pues, está el camión parado en proceso de carga y al final, pues si tienes una flota de 10 camiones, pues bueno, algo notarás, pero si tienes una flota de 50 o más, pues según qué momentos esa flota esté haciendo cargas, pues tienes ahí un potencial fotovoltaico para poder alimentar en un futuro. Esto ya es más un enlace con V2G cuando realmente pues, se puede implantar de una forma más genérica, pues permite también dar energía cuando el transporte está parado. Con lo cual podemos ir a un punto más allá de este I+D. El problema que encontramos, pues, bueno, cada vez nuestros clientes pues, tienen mayor presión para reducir emisiones, sobre todo de CO2 y los costes de combustible, por ser variables y por no tener una definición futura o previa de ese combustible. Y, bueno, decidimos, pues, con este fabricante, en el cual pues, ya había hecho implantaciones en otros lados, empezar a trabajarlo e implementarlo en esta flota, ¿no? Los números que hemos podido obtener, sobre todo de la experiencia de Apolo, es que son retornos de inversión de entre 9 y 14 meses, con lo cual pues, son retornos muy interesantes, sin tener en cuenta después las posibles ayudas que puedan haber a nivel de, sobre todo de CAES, porque estamos entrando en
en una fase de reducción de emisiones y de energía, y una reducción de fuel entre el 5 y el 8%. Con lo cual, pues bueno, a priori los números son muy buenos. Nosotros lo estamos implantando en esta flota. Vamos a tener mediciones en real de la gestión de esos 3 primeros camiones que vamos a implementar esta solución, y de esta manera pues tener un caso práctico en el cual después podamos desarrollar más a futuro para nuestros clientes a nivel flotista o a nivel de sistemas frigoríficos. Esto, pues como os decía, se implanta en la cubierta del camión, tanto en camiones o trailers, o en este caso también en camiones de transporte, en el cual pues tienen sistemas frigoríficos Carrier o Thermo-King, que son los principales suministradores de máquinas de frío para transporte de congelados. Y aquí pues un poco las aplicaciones, ¿no? En un camión estándar realmente pues podemos, entre 2 y 6 paneles, podemos tener un ahorro pues, interesante en cuanto a la gestión de la operativa del camión, y en un frigorífico en el cual pues, podemos poner más paneles en función de si es un tráiler o no, pues ahí tenemos más ahorro en combustible y un poco más de fiabilidad en lo que es la carga y descarga de la batería, porque le estamos dando un plus al sistema de autonomía, ¿no? En este caso de las baterías. Como os decía, digamos que el ahorro estaría en torno, en los casos que Apollo hizo en este caso en Nestlé, entre 5 y el 10% en camiones refrigerados. Y, pues bueno, a nivel de mantenimiento, pues también tiene un punto más en fiabilidad hacia los vehículos en el proceso de carga y descarga de la batería. En definitiva, pues lo que buscamos es tener pues, una flota sostenible en la cual pues, sea más eficiente, tenga más rentabilidad y ahorro, y un poco más de competitividad dentro de lo que es el sector del transporte, en el cual pues, trabajan también a unos márgenes muy ajustados. Y eso, pues, llegar a poder acometer ahorros de este estilo, pues impactan directamente también en su cuenta de resultados. Aparte, evidentemente, pues la presión, como os comentaba antes, de cumplir normativas de reducción de emisiones de CO2. Claro, esto al final es una solución que va enfocada a una parte intermedia, porque al final, digamos, cierto es que la electrificación también en el transporte es algo que todavía nos queda un poquito más, no tanto como el vehículo eléctrico, pero que sí que pues hay una flota ya existente y en la cual pues es interesante intentar tener este tipo de sistemas para la reducción de emisiones. Bueno, la movilidad eléctrica, en fin, ya como hemos comentado, ¿no? Y anteriormente nuestros compañeros también lo han comentado, ya no es una opción de futuro, es una exigencia, es una actualidad. Es un punto, digamos, actual, en el cual pues, es viable perfectamente moverse en vehículo eléctrico, hacer grandes trayectos. También los tiempos de recarga han cambiado un montón, y la tecnología también ha cambiado y va a cambiar un poco más, sobre todo a nivel de baterías y sistemas de baterías pues, más eficientes y que cargan en menos tiempo, pero sí que ahora ya es una realidad, digamos que no tienes dificultades a la hora de cargar. Cierto es que aquí en España pues, todavía nos queda un poquito más, pero yo como usuario os tengo que decir que no tengo ningún tipo de problema y ya os digo que salgo muchas veces de casa si hago un viaje largo sin tener que planificar el viaje como hacía antes cuando empecé. También a nivel de conectores es algo que se ha ido regulando bastante. Yo recuerdo pues, que tenía diferentes tipos de conectores para cuando viajaba, el Schuko, el Meneques, hasta tenía un adaptador de CHAdeMO, porque el CHAdeMO era el que se colocaba en los Nissan Leaf y es un conector japonés y entonces pues, muchos cargadores tenían también
en continua tenían con el Norchademo. Ahora no llevo ningún tipo de adaptador. Voy directamente, que eso también ha mejorado bastante en cuanto al proceso de carga. Y os diría que la movilidad pues, es una realidad. O sea, si estáis pensando en cambiar el vehículo, pues yo creo que no tenéis que tener esos miedos que de alguna manera se han ido infundando en estos años y que realmente en países nórdicos donde la implantación del vehículo es más grande y donde hace más frío, con lo cual también representa, o al menos se dice que puede ser uno de los puntos débiles del coche cuando hace frío, pues circulan sin ningún tipo de problema y más con las últimas tecnologías de bomba de calor que mejoran muchísimo las pérdidas de las baterías en situaciones más adversas como el frío. Luego, los cargadores son totalmente compatibles con la fotovoltaica. O sea, digamos que es un paso natural, muy natural, y al final pues te da la opción de poder aprovechar excedentes que puedas tener y evidentemente esa carga sí que es prácticamente gratuita y en la cual pues te permite unos ahorros interesantes. Ahora, como comentábamos el tema de la carga gratuita y de los cargadores que no están realmente, pues hay muchos cargadores que no funcionan, cierto es que hubo una implantación al principio de los cargadores a través de la administración pública, de los cuales la carga era gratuita. Y yo siempre digo que las cosas que son gratuitas pues son difíciles de mantener, con lo cual pues sí que es verdad que hemos tenido muchos puntos de recarga sin mantener, porque realmente lo que es gratis al final y hay que mantenerlo, pues tiene que sostenerse, ¿no? Pero sí que con la potencia que están operando actualmente los operadores de carga, nos permiten tener una red de recarga fiable, como el caso de también, pues evidentemente, de Iberdrola, Thunder, como hemos comentado antes, Fastnet, que también es un operador europeo que está entrando en España, también va a entrar fuerte. Es decir, bueno, digamos que este tipo de infraestructura de carga ultra rápida está bien mantenida, siempre funcionan, o al menos no he tenido nunca ningún problema, siempre he podido cargar. Y cierto es que en zonas más aisladas, en el cual pues, se puso un punto de recarga porque el ayuntamiento tenía una Next Generation o porque tenía una ayuda, si no tienen un mantenimiento con un pago de carga detrás, pues suele ser donde tenemos el problema. Pero bueno, en general, yo os puedo decir que como usuario estoy encantado y nunca volvería al vehículo de combustión. Bueno, pues nada, esto nosotros como IDF intentamos integrar todo lo que es la tecnología y hacer un asesoramiento integral en todas las fases, incluyendo los CAEs, que también es algo muy interesante actualmente de trabajar y de gestionar y que en la movilidad pues tiene también un hueco. Y bueno, y que estamos aquí para lo que necesitéis en cuanto a asesoramiento y con una visión pues un poco más genérica que no es solo el autoconsumo.